listos para iniciar la sesión de hoy? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Buen día. Claro que sí, doctora. qué bueno, ya estamos un número considerable, así que yo creo que podemos comenzar. Ayer habíamos visto la resolución del contrato por incumplimiento culpable. Ya habíamos visto ciertas categorías y vamos a ver ahora la resolución por imposibilidad sobreviniente, que es lo que su compañero nos preguntaba. La resolución por imposibilidad sobreviniente ya se va a constituir en una modalidad también de invalidez de los contratos bilaterales. Ya, como su nombre lo indica, esta imposibilidad sobreviniente va a generar el incumplimiento de las prestaciones o las obligaciones contraídas debido a causas imprevistas, ya que no van a poder ser superadas y que tampoco van a ser imputables a las partes, ya ante cuya eventualidad la parte imposibilitada de cumplir va a quedar, por así decirlo, liberada de la obligación, debiendo restituir lo que hubiera recibido, ¿ya? Esta imposibilidad sobreviniente, si ustedes la revisan en otros textos de doctrina, seguramente la van a encontrar como teoría de los riesgos, ¿ya? Existen, bueno, cierto tipo de contrataciones en los que es imposible asegurar, perdón, es imposible asegurar el resultado, o en los que por su naturaleza vamos a estar siempre presente, sujetos al tema riesgo, ya a la imposibilidad que por la naturaleza de la prestación se pueda generar. Por ejemplo, no sé si han escuchado anteriormente, hasta el año, hasta finales hasta el año 2000 más o menos, en Bolivia todavía nos movíamos por lo que eran los contratos de riesgo compartido. ¿Han escuchado este tipo de contratos? Más o menos, doctor. A ver si es que Sí, a ver si es doctor. que pueden compartirnos, si es que pueden compartirnos qué son los contratos de riesgo compartido. O qué eran, mejor dicho, porque a la fecha ya no se admite ese tipo de contratación en el sistema Bueno, doctor, mire, contractual boliviano. hasta donde yo tenía conocimiento, este tipo de contrato se daba en el ámbito minero, Correcto. donde bueno, una parte era el que invertía capital y el otro el terreno tal vez. Y bueno, era riesgo compartido, como se dice, ¿no? O sea, si ambos perdían, bueno, no recuperaban lo invertido. Ya. ¿Está bien otra persona que quiera compartir con nosotros Aló, buen sus día. conocimientos? Buen ¿Cómo día. está? Buen día. ¿Cómo está? Buen Buen día. día. Bueno, una pequeña acotación a lo que decían. Si más no recuerdo, tal vez se está refiriendo a los contratos que se celebraban en base a esto de la capitalización, a los de riesgo compartido entre las petroleras y el Estado para la explotación de los recursos hidrocarburíferos, si no me equivoco.
A ver, bueno, la capitalización no tiene que ver mucho con esto, ¿cierto? Por los procesos de capitalización en México han iniciado en los años 80, en nuestro país de forma posterior. No, nada tiene que ver esto. La definición más aproximada es la que dio su compañero, ¿no? Los riesgos, los contratos de riesgo compartido son aquellos contratos en los que las partes, independientemente de su inversión, ya no van a poder garantizar el resultado eficiente de lo que están contratando. De ahí que ambos anticipadamente están asumiendo el riesgo de una eventual pérdida al no poder concretar ya las intenciones, las proyecciones que tengan. En materia minera, por ejemplo, ¿cierto? En materia minera se manejaba mucho el tema de contratos de riesgo compartido, ya por la naturaleza de los emprendimientos. Obviamente, en todo contrato, también en el tema de contratos que tienen que ver con explotación, etcétera, etcétera, de cualquier tipo de recurso, estaban presentes en contratos, pero la característica de los mismos era la no existencia, ya, la no existencia de una garantía eh, que permita establecer con cierta certidumbre el logro de los objetivos. Y ante la existencia de aquello, bueno, el riesgo era asumido por ambas partes, ¿no? Esos son los contratos de riesgo compartido. Si alguien puede, por favor, colaborarme con la lectura del Código Civil. Daniela, buen día. Buen día, doctor. ¿Está bien su micrófono? Sí, una me puede. acotación. ¿Perdón? Antes una acotación sobre el tema de riesgo compartido, doctor. Claro que sí. Les voy a rogar que levanten siempre la manito, por favor. Adelante, pero. Lo siguiente, bueno, estos famosos riesgos compartidos, obviamente en su generalidad, bueno, se da actualmente con la Comibol, ¿no? Porque la Comibol, no nos olvidemos que Le hago una aclaración para que hablemos en un contexto de realidad. Ya, la Comibol en este momento no celebra contratos de riesgo compartido, mi estimado. ¿Por qué? Porque a partir del año 2011-2010, la Corporación Minera de Bolivia no tiene tuición sobre lo que conocíamos como contratos los famosos contratos de arrendamiento minero. Ya, a partir de la modificación en esos años del Código de Minería, ya, se ha empezado a utilizar incluso una nueva terminología, lo que son los contratos administrativos mineros. Anteriormente, como usted dice, cuando la Comibol tenía tuición, ya la presentación de documentos a efectos de la otorgación de cuadrículas mineras pasaba por un proceso de depuración por la Corporación Minera de Bolivia. Y luego, cumplidos los informes, cumplidas las verificaciones, etcétera, etcétera, incluso cumplidos los acuerdos con las comunidades, esto pasaba a la asamblea para que la asamblea pueda emitir los contratos de arrendamiento minero. ¿Ya? Posteriormente a la modificación, es la AHAM que se hace cargo del procesamiento de estos contratos. Ya, la Corporación Minera de Bolivia ya no tiene tuición sobre el tema del contrato. Sí, tiene tuición sobre ciertos proyectos, sobre cierto desarrollo corporativo, sobre cierta fiscalización, pero las competencias y la forma en la que se suscribían los contratos mineros hasta el año 2010-2011 ha cambiado a la fecha y sigue vigente. Solamente esa aclaración. doctor, bueno, este último descubrimiento de yacimientos de plata en Potosí, precisamente yo escuché de que hay
han hecho un riesgo compartido con esta empresa canadiense porque se han descubierto yacimientos allá en Potosí, no me acuerdo en qué provincia es, pero yo lo que escuché precisamente es lo que dijo la prensa, ¿no? Que hay se ha hecho un riesgo compartido con que obviamente el tema institucional a través de la AHAM o otras instituciones que están dedicados a la explotación, a la prospección y explotación minera, obviamente en posesión, como usted dice, a través del 2011, ¿no? Que hay una nueva normativa en el tema minero. Ya, ¿qué más? Eso es lo que, bueno, es un poco quería Los aclarar. los contratos de riesgo compartido, mi estimado, ya no se aplican en el sistema contractual boliviano. No. A veces la prensa utiliza terminología en un uso común del lenguaje, ¿no? Ustedes como futuros abogados tienen que acostumbrarse a un uso más técnico del lenguaje, ¿cierto? Y desde luego a precisar la información con cierta sutileza técnica que tal vez no lo van a manejar los medios, ¿cierto? Hasta hace poco una crítica, por ejemplo, que hacíamos era que el Ministerio de Gobierno presentaba a cualquier persona que estuviese aparentemente implicada en cualquier ilícito como culpable, generaban los desfiles identificativos, etcétera, etcétera, etcétera. No porque la prensa le dé cobertura a aquello y no porque un ente nacional no lo haga, significa que aquello esté bien. ¿Por qué? Porque cuando se realizaba aquello, por ejemplo, era una vulneración a una garantía constitucional llamada presunción de inocencia. Se presume la inocencia del encausado, del acusado, del denunciado, del imputado, mientras no exista sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, ¿cierto? Y miren, a partir de aquella observación, ya han bajado ciertos procedimientos que se estaban generando de manera muy abusiva. Lo mismo ocurre en el manejo terminológico. No porque un medio lo haga, significa que aquello esté correcto, ¿cierto? Una aclaración. Ahora, no sé si hay alguna opinión más. ¿Podemos continuar? Doctor, estaba levantando la mano. Muy buenos días. Adelante, William. Sí, bueno, en materia de, ¿cómo se llama? En lo que es en los contratos de riesgo compartido, tal vez estaría en el de inversiones o en el de la cuestión de inversión de bolsa, ya que ese mercado no es constante y siempre tiene un sub y baja, en el cual cualquier inversionista siempre va poniendo en la cuestión de un riesgo compartido, ¿verdad? No, porque el riesgo compartido, a ver, primero hacerles la reiteración, el riesgo compartido ya no es una modalidad de contratación que se aplique en el sistema boliviano. Primer elemento. Segundo elemento, el riesgo compartido, como ustedes lo entienden ya, y en vigencia anterior, o sea, tenía que ver con justamente las partes asumen el riesgo, independientemente de las obligaciones que le toque cumplir. Ya, las partes asumían el riesgo. En el tema minero, por ejemplo, va a haber uno que se haga cargo, un experto en el tema logística, un experto en el tema exploración, etcétera, etcétera. Y va a haber otro que va a invertir, ¿cierto? Ya. Entonces, el riesgo ante el no logro de resultados va a ser pues para ambos. Va a ser para ambos. ¿Ok? No va a haber una distinción entre quién hizo esta inversión o no. El riesgo va a ser para ambos respecto del no logro de resultados. Y como les digo, para que no se confundan, si quieren les voy a dar una tareita para que vean que dentro del sistema legal boliviano ese tipo de contratos ya no existen. En el ejemplo que usted plantea de la bolsa de valores, no precisamente son contratos de riesgo compartido, porque la bolsa de valores le va a vender a usted
acciones tal vez que al día siguiente caigan en su precio. La bolsa de valores no se va a hacer responsable por esa caída de precio. ¿Por qué? Porque el titular de bonos, el titular de acciones, el titular de cuotas de capital es usted. ¿Me entiende? ¿Me entiende, William? Sí, doctor. Ok. A ver, el resto de las personas que han levantado su manito, ¿quieren hacer alguna consulta? A ver, Daniel estaba... Oh, bueno, ya bajó su mano. Karina, buen día. Buen día, doctor. ¿Está bien su micrófono? Sí, de mí sí. Ya. Ayúdenos con la lectura del artículo 577 del Código Civil, por favor. Sí, doctor. Un minutito. 577, ¿no? 577. Mm, Aquí está. Ok. Sección 2 de la resolución por imposibilidad sobreviniente. Artículo 577. Incumplimiento por imposibilidad sobreviniente. En los contratos con prestaciones recíprocas, la parte liberada de su prestación por la imposibilidad sobreviniente no puede decir la contraprestación de la otra y deberá restituir No lo que puede, hubiera. no puede pedir. No puede No, aquí dice, pedir. no, acá tengo eso. No Ya, puedo hacer. ya, Sí, entonces perdón. está mal. A ver, Sí, 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 permítame, sí. Sí, permítame, doctor. permítame, dama, yo voy a dar lectura al No, doctor, 577. sí. Sí, tiene razón. Yo Da, he da, omitido esa ya, parte. Sí, tiene per- razón. No per- puede per- pedir. per- ya, permítame, damita, apague su micrófono, por favor. Artículo 577. Incumplimiento por imposibilidad sobreviniente. En los contratos con prestaciones recíprocas, la parte liberada de su prestación por la imposibilidad sobreviniente no puede pedir la contraprestación de la otra y deberá restituir lo que hubiese recibido. Las partes pueden, sin embargo, convenir en que el riesgo esté a cargo del acreedor. ¿Ya? Para que este tipo de resolución, quede por resuelta la obligación, funcione tal como lo plantea este artículo, ¿ya? Se requiere que materialmente se cumplan dos requisitos, ¿ya? Un requisito objetivo y otro requisito subjetivo. El requisito objetivo está constituido precisamente por aquella imposibilidad sobreviniente absoluta, ya, que va a ser determinante respecto del cumplimiento de la obligación. Es decir, que la prestación no pueda ser materialmente ejecutada por nadie en virtud de este requisito objetivo. Existe también un elemento subjetivo que se refiere a la conducta de las partes contratantes, a la conducta de las personas que van a formar parte de la obligación, en el sentido de que el incumplimiento no sea por causa imputable a una de ellas y consecuentemente no se les pueda atribuir la responsabilidad por ese incumplimiento. Entonces, lo que nos dice el Código Civil es que en aquellos contratos donde van a existir eh, contraprestaciones recíprocas, bueno, un contrato bilateral, siempre va a existir contraprestación recíproca, ¿cierto? Puede existir
la posibilidad de una imposibilidad sobreviniente en el contrato. ¿Ya? La parte que quede afectada por esa imposibilidad sobreviniente, ¿ya? Queda liberada de la obligación, teniendo como única obligación la restitución de lo que le hubiera sido entregado. Salvo, y como una excepcionalidad, que exista una cláusula especial en la que se convenga, se acuerde que el riesgo va a quedar a cargo del acreedor. Ya. Ahora, hablamos de estos dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo tiene que ver o está relacionado, mejor dicho, con aquel fenómeno, con aquel suceso que va a marcar esa imposibilidad sobreviniente y que desde luego va a hacer imposible el cumplimiento de la obligación. ¿Ya? Y enseguida vamos a ver un ejemplo. El elemento subjetivo es aquel relacionado con la conducta de las personas. ¿Ya? Es decir, este incumplimiento tiene que atribuirse de manera plena a ese elemento material. No puede atribuirse a la negligencia, a la irresponsabilidad de una de las partes, porque caso contrario, si se entendiera de manera contradictoria aquello, bueno, la responsabilidad la tendría una de las partes, ¿cierto? Entonces, en el elemento objetivo tiene que haber una situación totalmente ajena que genere la imposibilidad, incluso en contra de la misma intención de la parte contratante. Yo puedo tener toda la intención de querer cumplir mi obligación, pero materialmente ese fenómeno, ese acontecimiento futuro e incierto, sobreviniente, no me lo permite. Por otro lado, en ese elemento subjetivo, ya tiene que ser, nuevamente decimos, ese acontecimiento sobreviniente el que tiene que marcar la imposibilidad y no precisamente la voluntad de una de las partes contratantes. A ver, ¿qué fenómenos sobrevinientes se les viene a la mente en el tema de contratos? Cualquiera que puedan utilizar como ejemplo. Carlos, buen día. Gracias, doctor. Buen día. Que en que se derrumbe que se haya derrumbado la carretera, doctor, donde estaba transportando lo que estaba acordado en el contrato. Ya, que por un fenómeno natural usted ya no podía trasladarse de lugar a lugar y ese fenómeno, esa causa sobreveniente, le ha imposibilitado hacer la entrega de determinada mercadería, algo así. Sí, doctor. Sí, está muy bien. Otro ejemplo. Doctor, Isabel, buen día. Es la primera vez que participa, ¿no? sí, doctor. No es la anterior que se pasaba, pero no estaba bien mi señal, doctor. Ya, Y a qué veces, bueno. lamentablemente, doctor, como entra a trabajar, ya no puedo participar, solo lo escucho, A, doctor. Va a a, disculpar. par- a partir de qué hora trabaja Isabel? Entro a las 8, doctor. Wow, o sea que dentro de poco ya va a entrar al trabajo, solamente va a estar con el audio. Sí, doctor, va a disculpar, es que es la No, 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 única no. forma. No. Miren, algo que quiero decirles, y algo que parece que nos hemos olvidado, que lo habíamos pauteado. Yo entiendo la complicación que existe entre aquellas personas que quieren cumplir con el tema de la cátedra, pero que tienen obligaciones laborales. Lo entiendo perfectamente. Sé lo agotador que muchas veces es estar en el trabajo y volar a la universidad, etcétera, etcétera. Yo les agradezco la sinceridad que muchas personas tienen para decir, "Doctor, yo no puedo porque ingreso a mi trabajo a tal hora", y una de ellas es Viviana Segarra, que
Le agradezco igualmente. No se compliquen. Yo prefiero, digamos, que exista aquello porque así existe una claridad en el tema de trabajo y yo tampoco lo someto, digamos, a cierta incomodidad que pueda existir, ¿ok? Así que, a ver, adelante Isabel, ¿qué es lo que nos quiere compartir? Bueno, tal vez podría ser, doctor, el tema que hemos tenido del COVID, ¿no? Que ha sido algo que no hemos previsto, pero que ha sucedido y que muchas personas o muchos contratos no se han podido cumplir por lo que ha sucedido y nos hemos entrado en cuarentena y todo ese suceso, doctor, ¿podría ser tal vez eso? Una imposibilidad sobreviniente, desde luego, el fenómeno COVID, porque ha sido un fenómeno lacerante y no solamente ha generado afectación a muchos emprendimientos económicos en el país, sino a nivel mundial. Y la disposición de cuarentenas, desde luego, ¿no? Que ha imposibilitado cumplir muchos contratos, ya sea en el tema de provisión de mercancías, ya sea en el tema de provisión de servicios, etcétera, etcétera. Son causas sobrevinientes, ¿no? En el bufete nosotros, por ejemplo, teníamos, simplemente a manera de ejemplo, ciertos asuntos que atender que, eh, bueno, tenían urgencia en cuanto a su respuesta, ya, y bueno, la causa sobreviniente en el tema cuarentena ya nos ha imposibilitado, pues, cumplir ciertos apersonamientos a ciertos lugares, ciertas reuniones, etcétera, etcétera, que iban a marcar cierto margen de resultado en el tema de negociación. En todo, el tema de COVID es un ejemplo que podemos utilizar de manera muy recurrente, ¿no? Otro, Perdón, Mariel, doctor, doctor, adelante Isabel. disculpe que sea tan sinchosa, doctor. Sabe, yo en las anteriores clases le escuchaba, ¿no? Todo lo que usted nos explicaba y tenía yo un problema personal, pero no sé, doctor, si le puedo escribir tal vez a su WhatsApp aprovechando y preguntando algunas cosas. Después, doctor, ¿se puede quizá hacer eso? Porque como le digo, no puedo participar en clase, pero sí me quedaban algunas dudas Ya, y algo que, entonces, quería escribirle a su WhatsApp. Inclusive tengo un problema personal en relación a un contrato y eso quería preguntarle, o tal vez puedo venir a su oficina, doctor, no sé si atiende los sábados, porque yo trabajo en provincia, doctor, y entonces no tengo acceso para ir a La Paz ya. y no sé si puedo hacer eso, doctor. Va Miren, a y disculpar. esto, no, esto va patos. En el tema de WhatsApp, miren, yo lo tengo activo, pero hay momentos en que no puedo responder el WhatsApp por el tema de la sobrecarga muchas veces que tengo, porque como les dije, em, bueno, doy clases, no es la única universidad en la que doy clases, y también soy estudiante, y también tengo un trabajo, pero es limitado. Si usted me escribe por la tarde, generalmente en la tarde siempre tenemos un espacio, por así decirlo, cómodo entre las 4 y las 5:30. Y con seguridad le voy a responder en ese horario. Mariel, ¿quería decir algo? Sí, doctor, buen día. Quería poner como ejemplo la muerte y quería consultar si tal vez el embarazo también sería una de estas causales. Como una causa sobreviniente. Sí, doctor. Pero entendido el embarazo como Mariel. Digamos, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pongamos que una persona celebra un contrato de prestar algún servicio de aquí a unos 5 meses, 6 meses, pero se entera que estaba embarazada, entonces por esto no podrá cumplir su contrato. No sé si figuraría como causa No, sobreviniente. no, no Ay, figuraría como causa sobreviniente. Eh, esta figura del embarazo que usted plantea siempre se ha discutido mucho dentro de la tipología de contratos, no solamente civiles, sino también de otra naturaleza, porque muchas veces ya se genera esta situación como un elemento para generar cierto tipo de ventaja dependiendo del ámbito de contratación. Por decirles, en el ejemplo que usted plantea, yo lo entiendo que, por ejemplo, nos quiere decir que hay una persona que ha suscrito un contrato, pero al momento de haberlo suscrito se encontraba con 3 meses de gestación, algo así, María. supongo que sí, doctor.
Ya, ¿y qué, o cómo lo plantea su ejemplo para que yo pueda responder? No, solo quería saber, doctor, si es que hay una situación en la que esta podría ser causa sobreviviente, No, porque no, 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 no. ay, Ya, dígame, vi un dígame. caso en el que una mujer sí usó como aprovechamiento, ¿no? Su embarazo, que tenía que ser despedida por faltas a sus funciones. Ah, Y eso, hizo eso eso, para eso. no ser despedida. Ahí quería llegar Mariel y ahí quería llegar, bueno, para el curso. Por eso les decía, el embarazo tiene un tratamiento especial dependiendo de la tipología de especialidad de los contratos. Por ejemplo, en materia contractual civil, no se maneja esa posibilidad de que hay una persona que ha suscrito un contrato, pero había estado embarazada y porque recién se ha enterado, no va a poder cumplir el contrato. No puede existir aquello, porque quien contrata ya determinada prestación de servicio, determinada obligación, se entiende pues que está asumiendo, como decimos, todas aquellas condiciones de aceptar la responsabilidad en el tema del cumplimiento, ¿cierto? O sea, en materia civil el embarazo no es un atenuante, digamos, para eximirnos de responsabilidad. Ahora, en el caso que Mariel nos habla, tiene que ver con un contrato de trabajo, ¿cierto, Mariel? Sí, doctor. Ya. Van a distinguir siempre, por eso cuando hablábamos ayer creo que era de las contrataciones estatales, yo les dije las contrataciones estatales, a efecto de su forma, a efecto de sus requisitos, se mueven por una normativa especial, no por la normativa civil. Obviamente, por la normativa civil vamos a ejecutar el tema de responsabilidad, pero después su contexto, su forma, sus requisitos tienen estricta aplicación de normativa administrativa. En el tema laboral, ya, mis estimadas damas y caballeros, ocurre lo mismo. En materia laboral, la materia laboral tiene un tratamiento especial en la parte de contratos. Por ejemplo, en materia laboral no es una exigencia que el contrato laboral pueda ser escrito. El contrato verbal va a surtir todos sus efectos como el contrato escrito. Ahora, dentro de la tipología de los contratos laborales, hay contratos que obligatoriamente van a tener que ser escritos. Los contratos a plazo fijo, por ejemplo. Los contratos de prestación de obra o prestación de servicio van a tener que ser escritos. Ahora, en materia laboral hay una figura que se llama inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral se constituye en una garantía para el trabajador de mantener su fuente de trabajo porque en una valoración axiológica el trabajo nos permite un salario y ese salario nos permite subsistencia, ¿ya? Entonces, lo que el derecho laboral hace es garantizar esa estabilidad. En el caso de las madres gestantes, estas madres, por ese estado de gestación, no pueden ser retiradas de sus fuentes laborales después de que el recién nacido haya cumplido un año. En el caso de los padres progenitores, igualmente se amplía este derecho de la inamovilidad, que igualmente no pueden ser removidos de sus fuentes laborales. En ciertos ámbitos de aplicación también de la Ley General del Trabajo, ya existe en algunas universidades, por ejemplo, yo he visto que existe el tema no precisamente de lo que le llaman inamovilidad, sino que le llaman fuero por inamovilidad. Es decir, que los docentes que imparten clases que tienen sus contratos por un año, eh, por este tema de ser padres progenitores, ya automáticamente se los mantiene un año más en vigencia porque están sometidos a la Ley General del Trabajo y en esta situación no pueden ser removidos, aun cuando sus contratos tengan solamente un periodo o un año de vigencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces, y está mal que lo diga, disculpen que lo haga,
Pero se utiliza esta situación para generar cierto fraude de beneficio. Es decir, me están sometiendo a un proceso tal vez de responsabilidad en mi fuente laboral y que a través de lo que se resuelva en ese proceso de responsabilidad no me pueden mover. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil? El tema de la gestación, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, es bien complicado, simplemente para referencia de ustedes, en materia laboral que los entes administrativos y los entes judiciales entiendan esto. Alguna vez en una empresa se generó el despido a una persona que estaba en periodo de gestación. Tenía 3, 4 meses de gestación, ¿ya? Pero esta persona era muy dañina para el giro de la empresa, muy, muy dañina, de aquellos empleados que filtran información, de aquellos empleados que generan conflicto interno, de aquellos empleados que no cumplen su trabajo y generan pérdida en la empresa. Y todo aquello estaba plenamente demostrado en instancia administrativa, ¿no? La cuestión es que en el Ministerio de Trabajo decían, no, pero ustedes no pueden despedir a esta persona porque es gestante. Ya, bueno, nosotros como empresa ofrecimos la cobertura de un salario mínimo durante un año y la cobertura del tema salud, seguro de salud, porque era una persona muy nefasta, como les digo, para los fines de la empresa. Y el ministerio decía, no, ustedes no pueden hacer eso, tienen que tenerla trabajando. Y al ministerio se le dijo, ¿no? Pero no, o sea, no hay un puesto ya vacante, ese puesto se lo ha sacado del organigrama administrativo porque no tiene razón de ser y por un tema de pertinencia de seguridad de la información. No, por lo menos tienen que tener, así no haga nada, ella tiene que estar en su escritorio sentada a las 8 horas de trabajo. O sea, es muy cerrado el criterio muchas veces en materia administrativa. Y en materia laboral, como les digo, se utiliza muchas veces este tema de la gestación o del hecho de ser padre progenitor para generar cierto beneficio, ¿no? Desde luego en fraude legal, porque cuando uno utiliza estas situaciones para un beneficio legítimo, estamos generando un fraude legal, ¿no? Pero el tratamiento de estos casos, Mariel, es totalmente diferente y se rige por la Ley General del Trabajo, no por el Código Civil. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Ok, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Adelante, dama, buen día. buen día, doctor. Doctor, una consulta. En lo que usted estaba señalando, Ujú. ¿qué pasa con cuando, lo que decía, no ven contratos estatales en el tema de consultores de línea, doctor? Yo veía un caso de una amiga que, Ya, o sea, ella tenía un contrato de un año, ¿no? ya. Pero justamente unos 2 meses, digamos, de terminar su contrato, ella se Se embarazó. embarazó. Ya. Exacto, se embarazó. Pero ella tenía la esperanza, ¿no? De que le vuelvan a recontratar. Pero sin Ya. embargo, terminó su contrato y no la recontrataron, ¿no? Entonces perdió todos sus derechos. Y evidentemente estábamos buscando, digamos, alguna forma, ¿no? De poder, digamos. Y Mm, hemos visto, ¿no? Bueno, en algunos documentos que simplemente tenía este beneficio, digamos, de la inamovilidad en el momento que dure su contrato, algo así hemos visto, doctor. No sé si me podría aclarar esa situación. ya. Estos contratos que usted me dice de los consultores en línea, ya se rigen por materia civil. Se rigen estrictamente por materia civil. Ya, ¿por qué? Estos contratos de consultoría en línea ya tienen como finalidad el cumplimiento ya de resultados que no son propios del giro de la empresa. Es una característica, ¿ya? Según
Segundo, estos contratos tienen que ser celebrados de manera obligatoriamente escrita y cumpliendo ciertas solemnidades. El tema de la fedación, ¿no? El tema de que funcionario fedatario dé fe del contenido del contrato. Tercer elemento, este contrato tiene que estar establecido por un plazo determinado. 8 meses, 10 meses, 1 año, 14 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto elemento, en este tipo de contratos, respecto de la contraprestación, al venderse un producto o al venderse un servicio, no se puede hacer el pago de manera mensual. Lo que se pone es contratado el consultor o la consultora, se generará un pago total de, vamos a poner 40.000 bolivianos, ¿no? Ahora, mucho hace la técnica redactiva del contrato, ¿no? Que puedan decir ustedes una suma total de 40.000 bolivianos, suma total que será pagadera en 7 cuotas, en 6 cuotas o en 8 cuotas, más o menos para seguir manteniendo la estructura del contrato civil. Ahora, en estos contratos, al ser contratos civiles, ya obligatoriamente tienen que especificarse estas situaciones. El presente contrato y el presente servicio se halla respecto de su interpretación sujeto a las reglas de la contratación civil, no pudiendo diferirse en su interpretación a otro tipo de norma especializada del derecho laboral. En caso de situaciones colaterales generadas durante la vigencia del tiempo contrato, entre ellos la gestación, aquella situación no generará el tema de la tácita reconducción, la ampliación del contrato, toda vez de estar regido el presente contrato por normativa civil y no laboral. O sea, ustedes deberían especificar aquello ya cuando redactan un contrato de este tipo o de esta naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? No se están aburriendo con lo que les estoy diciendo, ¿no? No, doctor. Para nada, No, doctor. doctor, No, está no, no. bien. No, Doctor, doctor, no, doctor, más bien está interesante, doctor, los Ya, ejemplos que está poniendo. ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos contratos de consultoría? Estos contratos de consultoría en muchos lugares son rechazados. ¿Por qué? Porque se entiende, y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, cuando dice, los contratos de consultoría respecto de sus elementos han sido generados en fraude legal para anular la posibilidad de obligaciones de tipo social. ¿Qué significa esto? Cuando yo realizo un contrato de consultoría, pero un contrato de consultoría en la verdadera dimensión de su eficacia, como les estoy explicando, yo no tengo que pagar aportes a la AFP. Yo no tengo que pagar seguro de salud. Es más, con quien hago el contrato de consultoría en línea, ese empleado tiene que ser el que a mí me provea una factura al momento de darle yo un pago. Ese empleado tiene que generar su registro NUA, no sé cómo le llaman en materia eh, claro, el registro NUA o el registro CUA, que es el registro de asegurado que uno tiene en el tema de AFPs. Ya, entonces miren, en este contrato hay una implicancia cuando está bien hecho, estrictamente civil. ¿Por qué les digo que el Tribunal Constitucional ha enunciado como de fraude legal estos contratos? Porque muchos ya han celebrado, incluso el Estado es uno de los primeros transgresores en esto, muchos realizan contratos en línea justamente para evitar esa dependencia laboral y en esa dependencia laboral evitar el pago de seguros de salud, aportes a la AFP y otros beneficios colaterales. ¿Cuál es el problema en esto y cómo lo ha interpretado el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional de manera muy acertada dijo, en aquellos contratos de consultoría en línea en los que existan ciertos elementos, y hace mención, en los que exista dependencia laboral, en los que exista cumplimiento de un horario, en aquellos servicios en el que el trabajo se realiza bajo subordinación y en ambientes del contratante, en los que se cumpla un horario,
en los que se reciba una contraprestación de manera mensual, estamos en presencia no de un contrato de consultoría, estamos en presencia de un contrato de tipo laboral. Por lo tanto, ese contrato de consultoría que ha sido estructurado en fraude legal va a ser interpretado respecto de su vigencia, respecto de su eficacia y respecto de su alcance por la Ley General del Trabajo. Miren, hay contratos de consultoría, ya que cuando existe subordinación, cuando existe dependencia, cuando existe horario, cuando existe trabajo en ambientes propios de la empresa, cuando existe el pago de una retribución mensual, estamos en presencia de una relación laboral. Por eso el contrato de consultoría, por ejemplo, no puede realizarse en predios propios de la empresa, salvo que el servicio por el cual está siendo contratada esa persona así lo requiera. Ahora, el contrato de consultoría no puede marcar un horario, porque el consultor en línea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entregar un producto, entregar un resultado. En el contrato se marcan las pautas de frecuencia de cómo va a ser entregado ese resultado. Va a ser entregado cada 5 días, va a ser entregado cada 10 días, etcétera, etcétera. O sea, no puede cumplir un horario porque lo estamos sometiendo a ese elemento llamado subordinación. No se le puede pagar mensualmente porque al trabajador se le paga mensualmente. Por eso les decía, en los contratos de consultoría reales lo que se hace es establecer pagos generales y si quieren ustedes lo dividen, ¿no? En 10 cuotas, en 5 cuotas, pero mucho va a depender del tema de cómo, de la técnica relativa que ustedes tengan en el contrato. Pero, les repito, los contratos de consultoría se rigen estrictamente por regla civil y tienen ciertas características respecto de las obligaciones que se marcan. Pero cuando se rompen esos criterios, existe subordinación, existe dependencia, existe horario, existe retribución mensual, existe trabajo en ambientes propios de la empresa. Estamos en presencia ya no de un contrato de consultoría, sino de un contrato laboral. ¿Por qué? Porque en materia laboral, la materia laboral se rige por un principio, el principio de la primacía de la realidad. La realidad me está mostrando elementos laborales y no precisamente civiles y por ende la regulación tiene que ser de índole laboral. Espero haya quedado clara la explicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, buen día. Una consulta, por favor. Doctor, Adelante, adelante, dama. una consulta. En los contratos de consultoría estatales, doctor, cuando una mujer resulta embarazada, el Estado es el que protege al menor, o sea, eso dice la Constitución, pero ¿en qué quedaría ese contrato, doctor? Si existe la inamovilidad, porque los contratos estatales, según yo, doctor, están más regidos por la ley 1178 que por No, el no, mismo no. Código Civil. No, ahí yo le hago una corrección. Ahí yo le hago una corrección y Y, justamente este así. y también por A el ver, decreto supremo a ver, 181, doctor. a ver. ¿Quién le ha enseñado eso, señorita? Vamos a sacarla Eh, del limbo. ¿Quién le ha dicho eso? Doctor, yo he presenciado contratos de A ver, consultoría, es por eso a que le ver, digo. a ver, a ver, ¿quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha hecho ese daño a su conocimiento? Los contratos de consultoría, mi estimada dama, no están sujetos al tema SAFCO, porque el tema SAFCO se aplica al tema de la responsabilidad por la función pública, ¿correcto? Por ¿Correcto, eso, doctor, damita? mi Ya, pregunta iba a los ya, contratos ya, estatales, por los eso, contratos de consultoría con el ya, Estado. ya, pero por eso, pues, damita, yo le estoy preguntando porque asumo que usted tiene conocimiento del alcance de la ley SAFCO. A ver, en los contratos de consultoría, ¿qué les acabo de decir? Con los contratos de consultoría lo que se pretende es enervar, anular cualquier tipo de vinculación de tipo laboral, ¿ya? Entendiendo el término laboral como aquella situación de dependencia, ya sea al particular, ya sea al privado o ya sea al Estado, ¿cierto? Entonces,
no puede haber pues una regulación de la ley SAPCO, porque la ley SAPCO se aplica a la responsabilidad por la función pública. Si usted me dice que ha visto un contrato de consultoría en el que se Eh, someten, escúcheme, escúcheme. Si usted me dice que ha visto un contrato de consultoría sujeto a la ley 1178, automáticamente pues con eso esta persona que está siendo contratada podría tenerse como funcionario público en una disputa de amparo constitucional y no precisamente como un consultor en línea. Por eso les decía, cuando les hacía la explicación, el Estado es el primero que genera confusión respecto de la aplicación de estos criterios, porque el consultor en línea no se haya sometido, el verdadero consultor en línea del correcto contrato de consultoría en línea, no se haya sujeto pues ni a la ley ni al estatuto del funcionario público porque no es estatuto, no se haya sujeto a la 1178 porque no es funcionario y no se haya sujeto a la Ley General del Trabajo porque no debería tener dependencia o relación laboral. Está sujeto a lo que establezca el Código Civil. Pero en la realidad, como les digo, el Estado construye contratos de consultoría totalmente defectuosos en sus elementos. De ahí precisamente el Tribunal Constitucional en su línea modulatoria ha establecido que con los contratos de consultoría se pretende generar fraude legal. ¿Por qué? Porque el consultor en línea no se encuentra al amparo de lo que diga el Estatuto del Funcionario Público. Tampoco se encuentra al amparo de lo que dice la Ley General del Trabajo. Por eso se agarran esos elementos de primacía de la realidad. ¿Para qué? Para generarle una esfera protectiva de derechos a este consultor en línea. ¿Alguna pregunta más, dama? No, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, disculpe. Hace un momento, Adelante. perdón que le corte. Hace un momento le hacía la consulta del consultor de línea y evidentemente, doctor, la explicación quedó muy clara. Pero sin embargo, doctor, usted hablaba de una sentencia, de una interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional. No sé si podría ser tan amable de pasarnos, digamos, el número de la Ya, sentencia, doctor. ya. Miren, estos días yo estoy, como les decía, estoy en recuperación, no estoy yendo a nuestro sistema de bufete, pero yo les prometo, todavía tenemos la siguiente semana más de trabajo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya Sí, no, doctor. les voy a compartir sentencias, porque miren, vamos a acabar, estamos viendo ahora la extinción de ciertas obligaciones generadas por los contratos. Vamos a acabar nuestro programa viendo la tipología de contratos. Pero sé que durante las sesiones yo les he hablado de la existencia de cierta línea modulatoria. Ya, no, compromiso mío de compartirles para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio, ¿no? En el tema de interpretación de ciertos aspectos. Este tema de consultoría, por ejemplo, es muy, muy, muy interesante. ¿Ya? No, generalmente la mayoría de los procesos que tienen que ver con esta disputa es mejor llevarlos al arbitrio constitucional y no precisamente al judicial, ¿no? O sea, es que sugerencias que cuando alguna vez tengan un tema similar, directamente se vayan a la acción de amparo, ¿no? Y en la acción de amparo solicitar la tutela y tengan la seguridad que ustedes manejan correctamente sus elementos, se les va a conferir la tutela respecto de lo que han solicitado. El tema de consultoría es un tema muy complicado y aunque el Tribunal Constitucional ya ha establecido aquello, mire, el Estado sigue generando estos contratos mal formados, por así decirlos, porque, como les digo, lo único que hacen es generar fraude legal a efecto de evitar cierta carga social. ¿Alguna otra pregunta, damitas, caballeros? Doctor, buen día. Disculpe, en esto de los fenómenos sobre clientes, ¿entraría también los paros y bloqueos que impiden cumplir con los contratos que tienen varias empresas? Dependiendo de la magnitud, sí. En el tema de bloqueos, por ejemplo, es lo que su compañero había dicho al inicio, ¿cierto? Un derrumbe.
Un derrumbe va a imposibilitar el tránsito normal, dependiendo del tipo de carretera. Lo mismo un bloqueo, ¿cierto? Un bloqueo lacerante, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante la pregunta por dos cosas. Porque primero, estas causas sí pueden tomarse como causas sobrevinientes a efecto de no concretar o no cumplir las obligaciones asumidas. Primer elemento. Segundo elemento, ya, este tema de resolución por causa, por imposibilidad sobreviniente, no va a operar pues ipso facto. No vamos a decir, ah, ya el contrato queda resuelto por imposibilidad sobreviniente. Yo tendré que demostrar cuál ha sido la imposibilidad, ¿cierto? Entonces, en el caso de bloqueos, los medios de comunicación constantemente están en información de aquello, ¿no? Bueno, ya no tenemos, es muy poca la línea de prensa escrita que tenemos, pero tenemos periódicos digitales. Podemos hacer referenciación a la fuente para tener estos elementos como prueba, pero sí, en estos casos un bloqueo sí podría entenderse como una causa sobreveniente, siempre y cuando ese bloqueo sea determinante. Es decir, que no haya una ruta alterna para cumplir, digamos, el traslado de cierta mercancía, de cierto producto. ¿Alguna otra pregunta? Arminda. No hay más preguntas, ¿no, damitas, caballeros? Doctor, soy Arminda Doctor, Kenayat. uy, Tahuartica perdón, doctor. Yisaya. Bajen las manitos si es que no van a preguntar nada. Por favor, Mariana y Arminda Calizaya. Sí quería preguntar, doctor, pero siempre se me Adelante, anticipa. adelante, dama, hágalo. Antes de las preguntas, usted estaba clasificando, lo que yo entendía, lo que todo usted lo que dijo era consultoría por producto, pero ¿cuál será la diferencia entre consultor de línea y por producto? Porque lo que usted había, todos los detalles coincidían con lo que es consultoría por producto. Ahora de Ya, línea, ahí ya se me quedó la duda, doctor. ya. El consultor en línea, mi estimada dama, ya es igualmente aquella persona que va a ser contratado para cumplir tareas, pero que no son propias del giro de la empresa, ya que van a coadyuvar a la concreción de otro tipo de resultados y de otro tipo de productos, pero que no van a ser parte del giro de la empresa, por decirles. Y se lo voy a ejemplificar de esta manera para que me entienda. Determinada empresa, ya vamos a hablar de una empresa, o vamos a hablar del Estado si quiere. El Estado va a contratar ya consultores por producto, va a hacer una consultoría por producto. Las personas que está contratando ya tienen que en un plazo determinado entregar determinado producto al Estado, ¿cierto? La obligación es otorgar un producto al Estado. Ahora, ese trabajo va a requerir de determinada fiscalización, ¿ya? De determinado control financiero, etcétera, 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 que no puede hacerlo el Estado porque no es parte de su línea de trabajo. No es propia de su línea de trabajo. Por eso ha generado contratos alternos. Ya. Entonces, para esta fiscalización va a tener que contratar un consultor en línea
¿qué va a hacer ese consultor en línea? Ya no va a generar o ya no va a responder en la línea de un producto, va a responder en la línea de fiscalización de ese producto. ¿Cómo va con el tema de avance de ese producto? Si ese producto se lo está sometiendo al control de prevención de riesgos respecto de lo que se está contratando o construyendo, edificando, etcétera, etcétera. ¿Cómo va el tema de inversión? Si se está haciendo una administración financiera respecto de los insumos de manera correcta. ¿Me entiende? La tarea va a ser la misma en el sentido de que voy a contratar a una persona para que realice actividades no habituales del giro de la empresa. Pero en estos no voy a generar dependencia laboral. En el caso del consultor por producto, este consultor tiene que hacerme la entrega de un resultado final. En el caso del consultor en línea, este consultor en línea tendrá que hacerme informes periódicos o graduales. ¿Me entiende? Sí, sí, doctor. Ok. Jorge. Doctor, buen día. Bueno, una pregunta al respecto. No sé si esto viene a colación de la causa de resolución. En caso, digamos, de que un importador ofrezca entregar unas llantas por un monto de 1.000 bolivianos, digamos, es un ejemplo. Y resulta que en el tránsito o en el proceso de este tiempo que está importando las llantas, Impuestos Nacionales incrementa un gravamen, digamos, al uso de material de goma, digamos. Y eso supera al monto que él haya, es decir, el empresario está ya en pérdida, pero el contrato ya está hecho. ¿Qué sería en ese caso, doctor? No es una causa sobreveniente. Causa sobreveniente es aquella imposibilidad que va a imposibilitar de manera total el cumplimiento de la obligación. En este caso, el hecho de una sobrecarga, digamos, en el tributo, en el tema de licencias, en el tema de traslado, no es una imposibilidad. Si bien es una imposibilidad sobreveniente, no es una imposibilidad total para incumplimiento de la obligación. Además, como les digo, estas causas, dependiendo de los emprendimientos, tienen que estar establecidas en el contrato. O sea, las personas que se dedican al tema de la importación, al tema de generar las licencias aduaneras, etcétera, etcétera, están conscientes de esto. Además, que estas situaciones muy difícilmente podrían pasar en la realidad. ¿Por qué? Porque ya han habido casos en el Estado boliviano, que el Estado boliviano de la noche a la mañana ha generado cierta carga tributaria en aduana y eso se ha anunciado de la noche a la mañana cuando había sobrecarga de mercancía que tenía que entrar en el país. Eso ha sido un motivo de análisis. ¿Recuerdan hace años? Miren, no sé cuántos años, deben ser unos 15 años, unos 12 años. Recuerdan que había el conflicto de los autos indocumentados y a partir de ahí se produjo la normativa en el tema de ingreso de vehículos. ¿Alguien recuerda aquello? Y esto va a encajar como zapatito a la pregunta de su compañero. Como zapatito de Cenicienta. ¿Alguien recuerda? Nadie. Sí, doctor, era creo que referente a los años de antigüedad de los vehículos. Miren, hasta cierto momento en el país no existía una limitación en el tema de ingreso de autos, no digamos indocumentados, ¿no? Eran autos documentados, pero de data antigua. En los autos, por ejemplo, si ustedes se van a ciertos puertos, al puerto de Iquique nomás, si se van, es una maravilla en el tema de costo. Y antes los coches, bueno, nos llegaban por ese puerto, ingresaban al país, se pagaba un arancel
por el tema de la nacionalización de vehículos, que bueno, era cómodo para quien quería comprarse una movilidad, ¿cierto? En determinado momento el Estado dijo, no podemos seguir permitiendo que ingresen autos usados al país. ¿Por qué? Porque estamos, primero, los autos usados están generando sobrecarga en el parque automotor. Hay mucho vehículo transformer en el parque automotor boliviano. Primer elemento. Segundo elemento, los aranceles de importación de estos vehículos son muy bajos. Por eso hay familias íntegras que se dedican a esta actividad de la importación de vehículos usados. Tercero, estamos generando lesión a la empresa, al emprendimiento, a las grandes automotrices que tributan en el país. Por tanto, señores, a partir del día de mañana está prohibido el ingreso de vehículos usados al país, ¿no? Y desde aquella vez solamente se permite el ingreso de vehículos usados, obviamente con papeles, por lo menos con las hojas de expedición, como le llaman, ya con 2 años de antigüedad a la fecha. Por decirles, estamos el año 2023, entonces se permite el ingreso legal solamente de vehículos hasta el año 2021. Cuando se generó esa medida, porque se la generó de la noche a la mañana, estaban pues en frontera una cantidad innumerable de containers con vehículos y quienes se dedicaban a la actividad obviamente dijeron, ok, magnífico, no vamos a volver a traer, pero el Estado, por un tema de transparencia, por un tema de seguridad, debería emitir esta medida de forma anticipada. Si no, nosotros no nos hubiéramos arriesgado a hacer la inversión. Tenemos invertido el ahorro de toda nuestra vida en este tipo de comercio de vehículos indocumentados. Y sí, esto llegó a a solicitud de tutela constitucional a partir de cierta acción, ¿no? Y los importadores de vehículos en aquella oportunidad ganaron, porque sí, el Estado había hecho la comunicación de manera muy extemporánea. El Estado no puede generar medidas, por eso en el caso que plantea su compañero, aquella situación puede darse, todo puede darse, ¿cierto? Pero en este tipo de actividades el Estado no genera ciertas medidas, o sea, no de la noche a la mañana yo voy a decir, bueno, voy a subir este arancel de importación en tanto, voy a subir esta licencia en tanto, no, son periodos graduales. Ahora, cuando aquello ocurre, ustedes como buenos abogados, buen abogado también tiene que ser conciliador, ¿cierto? ¿Qué es lo que se permite con el contrato? Con el contrato se permite la conciliación de intereses recíprocos, ¿cierto? Entonces, hay que ver, dependiendo de la afectación, minimizar esa afectación y que esa afectación, dependiendo de dónde viene, no lesione los derechos de las partes. Ya, o sea, lo que dice, si bien los contratos a veces son letra muerta respecto de su interpretación, ustedes tienen que saber manejar con cierta lógica de racionalidad aquellas cláusulas cuando conviene conciliar aquellas cláusulas cuando éstas pueden afectar intereses de sus clientes, digamos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, ¿no? Sí, doctor, todo claro. Está Quedó claro, más doctor. claro, doctor. Sí, doctor, está Ok, bien. habíamos hablado que dentro de esta imposibilidad sobreviniente, ya, la doctrina identificaba la misma como teoría del riesgo. Y el artículo 577 del Código Civil que leímos al inicio de la clase nos plantea que el deudor va a asumir el riesgo, ¿cierto? Ahora, respecto de esta teoría del riesgo, ya existe lo que son las reglas y lo que son las excepciones a las reglas
¿ya? Y el retorno a la regla en la que el deudor va a asumir el riesgo, ¿ya? Es por así decirlo la naturaleza jurídica de la teoría del riesgo que habíamos hablado. La regla, de acuerdo a lo previsto por el artículo 577, es que el deudor va a asumir el riesgo, ¿ya? Es decir, el deudor queda liberado de la prestación, el deudor queda liberado de la prestación debida. En todo caso, deberá restituir lo recibido y no puede pedir la contraprestación que hubiese sido estipulada en el contrato. A la vez, la otra parte, el acreedor, queda también liberado de su contraprestación. Por ejemplo, en un contrato de obra, ¿ya? Si quien tiene que realizar la obra por causas no imputables a este se ve materialmente imposibilitado de cumplir determinada prestación, ya va a quedar liberado de su compromiso. Pero a su vez, ya quien lo ha contratado queda liberado también de pagar la retribución que se hubiese convenido, salvo pacto en contrario. Es decir, la regla es que el deudor va a asumir la consecuencia de esa imposibilidad sobreviniente. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos aquello? Puede ser que yo contrate a X persona para la realización de determinada obra, la edificación de un estadio, por decir eso. Por X factores, esta construcción no puede ejecutarse. Tema climatológico, tema de un sismo, ya que ha generado cierta afectación en el terreno, tema insumos, no me llegan insumos al país por el tema de una cuarentena o otra cuarentena de salud, ¿ya? Yo tengo que tener ese estadio construido en enero del 2023 porque voy a realizar un campeonato a nivel nacional y no me sirve de nada ese estadio en mayo de 2023 porque por las características del territorio no le vamos a dar mucho uso, ¿cierto? El incumplimiento no va a ser atribuible a quien tiene que realizar la obra. El incumplimiento se va a deber a un movimiento sísmico, a la falta de insumos, a un periodo de lluvia constante que impide llevar adelante la construcción de la obra. En este caso, ya, esta persona que ha sido contratada para la construcción de esta obra va a quedar liberada por esa causa sobreviniente, que no es atribuible, que no es imputable a su responsabilidad. ¿Ya? Pero por el otro lado, también cuando se establece como cumplida esa causa sobreviniente, ¿ya? La persona que lo ha contratado también va a quedar liberada de pagarle determinada obligación que hubiese sido contraída. Ahora, ¿qué dice la regla? La regla dice que se tendrá que devolver, ya, dice, en los contratos con prestaciones recíprocas, la parte liberada de su prestación por la imposibilidad sobreviniente no puede pedir la contraprestación de la otra y deberá restituir lo que hubiera recibido. Es decir, a quien he contratado, se supone que le he dado un adelanto, ¿no? Un adelanto para material, un adelanto para el pago de sus overos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nunca se ha llevado adelante aquello por esa causa sobreviniente, esa contraprestación que en determinado momento yo le he dado también tendrá que ser devuelta. Esa es la regla. Ahora, ¿cuál es la excepción a la regla?
Eh, ¿Alguien puede ayudarme con el Código Civil, por favor? Andrés. Doctor, buenos días. Andrés, buenos días. Ayúdenme, por favor, con la lectura del artículo 579. Muy bien, doctor. Artículo 579, contratos traslativos o constitutivos de la propiedad o de otros derechos reales. Parágrafo 1. En los contratos con prestaciones recíprocas que transfieren la propiedad de una cosa o constituyen o transfieren derechos reales, siguen las reglas siguientes. Numeral 1. Si se pierde la cosa cierta y determinada por causa no imputable al enajenante o constituyente, el adquiriente sigue obligado a cumplir la contraprestación, aunque no se le hubiese entregado la cosa. Numeral 2. Si la transmisión de la propiedad de la cosa ha sido diferida, el riesgo queda a cargo del enajenante que debe la entrega. Numeral 3. Si la transferencia tiene por objeto una cosa determinada, solo en su género, el riesgo queda a cargo del enajenante. Pero, si el enajenante ha hecho la entrega o la cosa ha sido individualizada, el riesgo es del adquiriente, quien por tanto no queda liberado de ejecutar la contraprestación. Numeral 4. Si la transferencia está sometida a una condición suspensiva y la imposibilidad ha sobrevenido antes de que se cumpla la condición, el riesgo que está a cargo del enajenante quedando el adquiriente liberado de su obligación. Numeral 5. Si la transferencia está sometida a una condición resolutoria y la imposibilidad ha sobrevenido antes de que se cumpla la condición, el riesgo está a cargo del adquirente, quedando el enajenante liberado de su obligación. Parágrafo 2. Se salva el acuerdo entre partes u otra disposición de la ley. Ok, muchas gracias, Andrés. Este artículo 579, por ejemplo, les va a marcar esa excepción a la regla. Estos 5 parágrafos o estos 5 numerales y estos 2 parágrafos ya son esenciales, obviamente, en este tipo de contratos que tengan que ver, que tengan relación con derechos reales, ya, con la cosa llamada derecho real. Son esenciales y deben siempre estar presentes ya en el tema de los contratos. ¿Por qué? De manera muy acertada, el parágrafo 2 de este artículo dice, se salva el acuerdo entre partes u otra disposición de la ley. Es decir, si ustedes van a pactar lo contrario de lo que está establecido en este articulado, ya, se va a tomar en cuenta lo que las partes hubiesen pactado. De no existir un pacto expreso por las partes, al momento de la interpretación de lo que es la causa sobreviniente, se van a interpretar las reglas tal cual están establecidas en el numeral 1 al numeral 5 desde artículo 579. Ahora, en los contratos que presuponen la transferencia o la constitución de un derecho real, ya, el riesgo lo asume el nuevo propietario, ya, el acreedor de la entrega de la cosa, ya, va a quedar liberado, ¿cierto? El fundamento ya de esta excepcional regla va a radicar en que los contratos, ya en este tipo de contratos, la propiedad se transfiere ya por el simple consentimiento de las partes contratantes, ya aunque la cosa no haya sido entregada materialmente, ya. En el supuesto caso de que la cosa perezca antes de ser entregada, esta se pierde para su dueño, que es el comprador, porque el simple consentimiento o acuerdo de las partes ha operado desde el momento de la transferencia
del patrimonio. ¿Qué significa esto? Cuando se concreta una compra-venta, ya, generalmente se pone, ¿no? El bien, las partes declaramos nuestra conformidad, habiendo el comprador recibido la cosa y el vendedor recibido la suma correspondiente por determinada transferencia. Es una regla general que se desarrolla en el tema de contratos. De ahí precisamente que se asume que el solo consentimiento ya ha generado ese elemento traslativo. Obviamente es una excepción a la regla, que no se la aplica de manera tan literal como lo plantea el código, ¿ya? Ahora, va a existir también transferencias sujetas a condiciones resolutorias, ¿ya? Toda vez de que la transferencia ya se opera en el momento mismo de la celebración del contrato. En mérito a esto, ya quien adquiere la propiedad se convierte en propietario hasta tanto se produzca aquel acontecimiento futuro e incierto de cuál depende la resolución del derecho. ¿Ya? El derecho ya ha nacido, pero aquella extinción de ese derecho va a depender de un acontecimiento futuro incierto. ¿Cuál podría ser ese acontecimiento futuro incierto? Que, por decirles, no se haya llegado a pagar la totalidad por el precio de la venta, primer elemento, no se haya cumplido con el saneamiento inicialmente comprometido por el propietario en un tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Camila, ¿quiere decir algo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Entonces asumo que han entendido. Entonces, la imposibilidad sobreviniente, ya, sin entrar mucho en este análisis de la teoría del riesgo, ya, es aquel fenómeno que va a imposibilitar aquel caso fortuito, aquel fenómeno, aquel hecho, aquel suceso, que va a imposibilitar el cumplimiento de el cumplimiento de la obligación, pero que este suceso, este fenómeno no va a ser atribuible a la responsabilidad de ninguna de las partes contratantes. ¿Ya? Habíamos dicho que tienen que existir dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo estará caracterizado por aquel fenómeno, por aquel acontecimiento futuro, por aquel acontecimiento incierto, por aquella causa sobreviniente, ¿ya? Que va a imposibilitar de manera absoluta el cumplimiento de la obligación, que va a anular la posibilidad del cumplimiento de esa obligación. Y aquel elemento subjetivo que está relacionado a la conducta de las partes en función a que esa imposibilidad de cumplimiento no tiene que ser atribuible a estas, no puede ser imputable a estas, no puede obedecer a su negligencia o a su conducta, porque caso contrario ya no estaríamos en presencia de una causa sobreviniente, sino de un incumplimiento simple y llano debido a la voluntad de las partes. ¿Está entendido hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor, está claro. Ok, ¿quieren tomarse su break? Sí, por favor, Sí, doctor. doctor, por favor. por favor. Ya, Sí, ok. doctor. Tómense su breakcito y nos volvemos a reencontrar en unos 15 minutos. Gracias, doctor. Ok, voy a silenciar Gracias, el doctor. micrófono.
Buenos días, doctor. Podemos continuar, ¿verdad? Espero que hayan aprovechado Buenos días, doctor. al máximo su break. Doctor, buen día. ¿Cómo está, William? ¿Podemos continuar? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Han aprovechado en tomar su cafecito? Sí, doctor. Calientito estaba, doctor. Espero que su compañero de ayer haya podido terminar su huevo a tiempo y día. No, doctor, para evitar imprevistos, sándwiches de carne fría nomás me echo. Qué bueno, mejor, mejor. A ver, hablemos ahora de la resolución por excesiva onerosidad. Esta resolución por excesiva onerosidad ya va a ser de aplicación a los contratos bilaterales de carácter oneroso, ya de trato sucesivo, de ejecución sucesiva, en cuya ejecución se pueden producir acontecimientos o hechos jurídicos de tipo extraordinario, es decir, acontecimientos fuera de lo normal, que no puedan estar previstos. Justamente por eso se llaman imprevisibles y que no han podido ser considerados por las partes a tiempo de el establecimiento de las cláusulas propias del contrato y en cuya consecuencia, desde luego, al no ser previstos, no van a ser imputables a las partes. Ya, ¿alguien puede colaborarme con la lectura del Código Civil, por favor? Yo, doctor. Arminda. Sí, doctor. Aquí estoy. Ya, a ver. Arminda, colabórenos con la lectura de el artículo 581, por favor. Sección tercera, ¿no? De la resolución por excesiva onerosidad. Artículo 581, resolución judicial por excesiva onerosidad de los contratos con prestaciones recíprocas. En los contratos de ejecución continuada, periódica o diferida, la parte cuya prestación sea tornada excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e imprevisibles podrá demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos para la resolución por incumplimiento voluntario. Parágrafo segundo. La demanda de resolución no será admitida si la prestación excesivamente onerosa ha sido ya ejecutada o si la parte cuya prestación se ha tornado onerosa en exceso era ya voluntariamente incumplida o si las circunstancias o los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se presentaron después de cumplirse la obligación. Parágrafo tercero. Tampoco se admitirá la demanda de resolución si la onerosidad sobrevenida está inclusa en el riesgo o alea normal del contrato. Parágrafo cuarto. El demandado puede determinar el litigio si antes de sentencia ofrece modificar el contrato en condiciones que, a juicio del juez, sean equitativas. Eso sería, doctor. Ok, muchas gracias, Armin. A ver, ¿qué es lo que se pretende con la resolución de este tipo de contratos por excesiva onerosidad? Primero que esta resolución por excesiva onerosidad ya va a apuntar principalmente a un tema de buena fe, a un tema de equidad
y a un concepto de justicia generado a partir de las relaciones contractuales. ¿Ya? Permítanme un segundo, por favor. Entonces, estuvimos diciendo que en esta resolución de los contratos por excesiva onerosidad, lo que se pretende es cuidar ese principio de buena fe, ese principio de equidad y sobre todo ese concepto de justicia de las partes. En algunos casos, en algún tipo de contratos, o en algunos contratos en general, ¿ya? Lo que se busca, como les digo, es ese equilibrio. Van a haber obligaciones que al momento de su desarrollo se van a presentar con una característica de excesiva onerosidad. Y esta excesiva onerosidad va a ser o va a generar la imposibilidad del cumplimiento de la obligación. Por tanto, toda vez que esto obedece a un factor estrictamente ajeno al de la voluntad de las partes, tendrá que resolverse y obviamente resolverse por la vía judicial, es decir, dejar sin efecto este tipo de contrataciones previa declaración judicial, ¿no? Ahora, un ejemplo claro para que entiendan mejor, porque entiendo que con los ejemplos ustedes entienden mejor. A ver, vamos a asumir que ustedes ya están proveyendo determinado tipo de servicio, ¿ya? Están proveyendo determinado tipo de servicio. El caso de ciertas contrataciones, ¿no? ¿Recuerdan Fundempresa? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Que ahora se llama, ¿cómo se llama ahora? ¿CEPREC? CIPREC se llama, doctor. CIPREC, ¿verdad? Ya. Fundempresa, por ejemplo, Fundempresa cumplía tareas que tenía que cumplir el Estado boliviano en el tema de el registro, la fiscalización, en el tema de las empresas, ¿cierto? Pero el Estado ha visto por conveniente concesionar ese servicio, ¿cierto? Otorgarle a otro
la posibilidad de cumplimiento de esa tarea, ya que el Estado no podía cumplirla. Vamos a suponer en este ejemplo ya un contrato en el que realizamos la contratación de servicios para la provisión de determinado servicio. Por factores alternos, por disposiciones gubernamentales, por cambio en el tema de la fluctuación económica en el planeta, bueno, los sueldos se han disparado. O como ocurre, ¿no? Con las disposiciones de dobles o triples aguinaldos alguna vez. Ese tipo de cargas o el tipo de cargas que el Estado puede implementar, por decirles, hoy día ustedes como empresa, ya, bueno, están realizando un trabajo a favor del Estado, están vendiendo un servicio, están prestando un servicio al Estado a través de un contrato. Ya, ustedes su buró de administración financiera, lo tienen previsto en función de la carga social que eso les va a representar. Por decirles, tienen 30 empleados. Cada empleado gana entre 4.000 y 5.000 bolivianos. Conforme esa carga social que ustedes tienen cierta cantidad de gasto destinado al gasto de seguro de salud. Tienen cierta cantidad de gasto destinada al tema de aportes a los fondos de pensión, o a lo que va a ser la gestora de aquí en adelante. ¿Cierto? Tienen ciertos gastos previstos por el tema de aguinaldos de fin de año, tienen un colchón financiero eventualmente programado para el tema de despidos y de indemnizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, tienen fríamente controlado su tema financiero en el tema funcionamiento. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana el Estado adopta cierto tipo de medidas? Que el salario mínimo ya no sea 2.600 pico, 2.400 y pico, como es en la realidad. Que el salario mínimo de manera retroactiva al primer día del año, ya, se regule a un monto de 5.000 bolivianos. Que las prestaciones de seguro de salud mejoren en el tema de la atención y por ende los pagos que tiene que hacer el empleado aumenten. Que de manera retroactiva se genere un triple aguinaldo, un doble triple aguinaldo como en algún momento existió. Eso les va a generar una sobrecarga económica muy lacerante al tema de el contrato mismo. Y ustedes en función de esa carga, al no poder cumplir esa carga social con sus empleados, ya no van a poder cumplir con su tarea respecto del Estado, ¿cierto? Entonces miren cómo aquello se convierte en un elemento de excesiva onerosidad, es un excesivo gasto que les va a impedir a ustedes cumplir los objetivos que inicialmente habían sido planteados por el contrato. Ahora, otro tipo de contrato que se puede plantear, por ejemplo, y podemos encontrar una serie de ejemplos. Los contratos un contrato de arrendamiento. Ya, como propietario yo he arrendado un departamento en favor de X persona. Hemos suscrito el contrato por 3 años obligatorios. ¿Ya? Resulta que el día de mañana, en esa contratación privada que hemos hecho, el día de mañana el municipio, como que alguna vez lo ha hecho, me genera un incremento del impuesto a la propiedad del 200%. Fuera de ese incremento a la propiedad, la gobernación también se inventa un tributo. Por ejemplo, antes con el tema del impuesto sucesorio, ya simplemente a manera de ejemplo, con el tema del impuesto sucesorio era 4% lo que se pagaba como impuesto sucesorio. 3% se pagaba al Estado a través de impuestos nacionales
y un 1% se pagaba al departamento a través de la gobernación. Desde hace algún tiempo, ya en la que está a cargo este actual gobernador, ya solamente el impuesto a la gobernación lo han inflado en un 5%. Imagínense el perjuicio que ese incremento ha generado para el usuario. Ahora, cuando el propietario tiene una carga impositiva muy fuerte en el tema de tributos, en el tema de exigencia que van a generar los entes administrativos, sean municipales, sean centrales, sean departamentales, ¿ya? Desde luego, pues, que ese tema arrendamiento también tendrá que ser incrementado. ¿Por qué? Porque mantener un monto de arrendamiento con una sobrecarga muy fuerte le va a obligar a dos cosas: a que tenga que hacer una modificación en el canon de arrendamiento, o en definitiva, cuando el inquilino no quiera generar un incremento, a resolver ese contrato. ¿Cuál es el justificativo de esa resolución del contrato? Que para el propietario de ese bien ya no le es rentable alquilar este bien en esa suma. ¿Por qué? Porque es más la carga impositiva que tiene que la ganancia económica que tiene, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, se podría también solicitar la resolución del contrato por excesiva onerosidad. O en el caso de la venta de un producto, ¿no? Yo me he comprometido como empresa a vender televisores en mi condición de mayorista a muchos puntos comerciales en la ciudad o en el país. Por un tema de cierre de mercados, por un tema de baja de producción, etcétera, etcétera. Ese producto que yo vendía, ya yo lo vendía en el comercio libre, por decirles, a $100, cualquier producto, ¿no? Un televisor, lo que sea. Pero por el tema del alza de precios en el mercado internacional, ese televisor ya no me permite venderlo en $100. Yo, para generar algo de ganancia, cubrir los costos de importación, de desaduanización, etcétera, etcétera, mínimamente tengo que venderlo en $250. Obvio, tengo un compromiso durante un año pactado con mis eventuales compradores que mensualmente yo les voy a proveer, pero les voy a proveer a un costo. Pero esas situaciones alternas que no obedecen a mi voluntad generan la posibilidad de dos cosas: que mis compradores acepten pagarme, o en el caso de que me digan, usted tiene que cumplir porque usted se ha comprometido a vendernos este producto en esta cantidad, yo pueda plantear la resolución del contrato por excesiva onerosidad. ¿Por qué? Porque el alto costo de aquel servicio, de aquel producto que se está vendiendo, ya no es rentable, y aquella excesiva onerosidad no deviene precisamente de mi voluntad, sino también viene de una causa totalmente ajena. ¿Ha quedado entendido, damitas, caballeros? Sí, doctor, más claro. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctor, buen día. Más que una pregunta, tal vez un comentario. Justamente en este tema de los colegios, ahora que van a empezar las clases en febrero, ya los colegios particulares están haciendo firmar esos contratos donde hay una cláusula que indica el costo del servicio. Y dice, la mensualidad va a ser tantos. Sin embargo, hay un punto que dice, en caso de haber incremento salarial, el colegio ajustará su mensualidad conforme el incremento y será de manera retroactiva. Entonces, justamente a lo que usted nos comentaba ahora, ¿no? Como ejemplo, doctor. Ya, pero en este caso, digamos, eso no va mucho a una excesiva onerosidad. Y es falta también de la regulación de los entes reguladores, ya, porque el tema de los incrementos en los colegios debería ser justificado, ya, porque ¿cuál sería el motivo, digamos, para que un colegio genere un incremento en su pensión? El tema del incremento del salario, que desde luego eso siempre se
genera de manera retroactiva porque su publicación recién se hace el 1 de mayo de cada año, ¿cierto? Por eso es que de manera retroactiva se hace la nivelación salarial. Ahora, cuando en este tipo de contratos, como usted dice, de manera anticipada, el contrato le dice, en el caso de existir un incremento salarial, de igual manera, en ese porcentaje se incrementará la pensión en un porcentaje mayor. Usted ya está aceptando esa posibilidad. O sea, aquello no se nos está generando de manera imprevista, sino que en el contrato más bien ya estamos preveyendo de que si en mayo de este año el incremento va a ser del 2.5%, ya ese mismo porcentaje tendría que incrementarse en la pensión de los colegios de manera retroactiva. ¿Para qué? Para que ese incremento vaya en beneficio de los salarios de los profesores, ¿cierto? Se está preveyendo aquello, y aquello por su naturaleza tampoco va a representar una excesiva onerosidad. Cuando hablamos de excesiva onerosidad, dama, nos referimos a aquella sobrecarga, pues, que conforme su naturaleza no nos va a poder permitir el tema del cumplimiento del contrato. Si usted a mí me contrata para la construcción de una casa, el precio del cemento por bolsa al día del contrato costaba 50 bolivianos. Y yo he hecho el cálculo del material y el jornal de cada obrero en función a ese tipo. ¿Qué pasa si el día de mañana, como que alguna vez pasó, no va a existir cemento en Bolivia? Vamos a tener que traer cemento del Perú. Ese cemento ya no me va a costar 50 bolivianos, me va a costar 80, 90 bolivianos. Y eso me va a generar una onerosidad que me va a generar pérdida. Entonces, cuando hablamos de ese perjuicio, hablamos de excesiva onerosidad. Cuando en el ejemplo usted plantea que en contrato a los colegios ya se anuncia la posibilidad de un incremento en función del incremento salarial, ya no hablamos de excesiva onerosidad, ni tampoco hablamos de una situación, de un caso fortuito no previsto, porque en el mismo contrato lo están preveyendo. ¿Me entiende? Sí, doctor, mucho más claro. Gracias. Ok, para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenos días. Arminda le habla. Doctor, Arminda. en estos casos de los contratos que son de ejecución continua, es lo que entiendo, también periódica, dice, o diferida, y por alguna circunstancia no se atribuye a las partes. La prestación se torna excesiva, onerosa, y la contraparte podría demandar la resolución del contrato. La resolución del contrato. Ajá. Cuando, ¿Cuál es? si en la normativa tenemos la medida de esta excesiva onerosidad, doctor, si tenemos un artículo que pueda medir, porque no se sabe realmente cuál es el punto de determinar el excesivo, ¿no? O lo excesivo. Eso no sé si me puede responder. Muy buena pregunta, Arminda. Eso es cierto. ¿Cuál es el parámetro que tenemos para establecer el tema de la excesiva onerosidad? Evidentemente, el código no les va a decir cuando exista una alteración respecto de la prestación económica que supere el 20%, el 30%, el 40%, estamos en presencia de una excesiva onerosidad. No, no lo va a hacer. ¿Cuál es nuestro parámetro para establecer la excesiva onerosidad? Aquella desproporción respecto de la naturaleza de la prestación. Ahí, cuando existe desproporción, ya estamos en presencia de excesiva onerosidad. Por decirles que yo he suscrito un contrato con ustedes o con cualquiera de ustedes para construir determinada construcción, digamos, ¿ya? Y hemos convenido como precio del trabajo $40,000. Hasta ahí, ok. Pero por una alteración a fenómenos que no son atribuibles a las partes contratantes, solamente en material de construcción yo voy a gastar
$30,000 y en mano de obra yo voy a gastar otros $30,000. Tenemos $60,000, ¿cierto? Respecto de los 50,000 inicialmente pactados. Entonces ya existe una desproporción, pues ya no hay un beneficio de igualdad, porque habíamos dicho lo que se pretende garantizar con esta excesiva onerosidad es el tema de la buena fe, de la justicia, del equilibrio. Entonces, en un contrato, cuando ya no hay ese equilibrio y ese equilibrio puede ser materializado a través de la onerosidad del dinero, obviamente estamos en presencia de una excesiva onerosidad. ¿Por qué? Porque no hay un punto de ventaja recíproco, ¿cierto? Hay una sola persona que se está beneficiando, que es la eventual titular de esta construcción, pero la otra, en términos financieros, no les representa ventaja, no les representa beneficio, no les representa ganancia. Entonces, cuando se presenta aquella desproporción, que desde luego tiene que ser técnicamente demostrada, ya estamos en presencia de una excesiva onerosidad sin que tengamos que establecer si se trata del 5, del 10, del 20%, mi estimada Arminda. Eso obedece a un criterio de racionalidad y, como le digo, de desproporción. Gracias, doctor. Para servirle. Andrés. Doctor, tal vez para poner un ejemplo más, no sé si vendría al caso, por ejemplo, si yo tuviese un negocio de pollos y realizo un contrato, digamos, por 3 meses con INVA, digamos, no sé, cualquier otro pollo, en el que yo, en el contrato tengamos un monto, digamos, establecido, pero justamente por estos problemas de bloqueos y demás, me elevan el precio desproporcionadamente. Si, digamos, me daban el kilo de pollo a 15, ya me dan a 22. Entonces, tal vez este ejemplo se adecuaría al caso concreto, doctor, de resolución. De la excesiva onerosidad, sí, siempre y cuando usted tenga un contrato por escrito con esa proveedora de pollos, ¿no? Y que en ese contrato ustedes tengan una provisión de servicio obligatorio de manera exclusiva, qué sé yo, por 3 meses, por 6 meses, por un año. Gracias, doctor. Sí se aplicaría el tema de excesiva onerosidad. Incluso, miren, en materia laboral, perdón que haga la cita, tal vez no corresponde. En materia laboral, por ejemplo, las causales, cuando ustedes lleven derecho laboral, van a ver que existen, creo que están contenidas en el artículo 9 del decreto reglamentario, artículo 15 del decreto reglamentario, en el artículo 5, que nos habla de las causales de despido. Ya, son causales de despido que a la fecha no son aplicables porque, como les decía, nuestra ley data de los años 1940. Sin embargo, el 2013 se ha generado un decreto reglamentario que habilita los despidos justamente cuando exista esa desproporción en el tema de ciertas medidas que tengan que ver con el salario. Es decir, cuando las empresas ya no son rentables, ya, cuando las empresas ya no pueden generar ganancia, en estos casos sí se autoriza el tema de despidos. Ya, justamente porque por esa desproporción. ¿Cuál es el fin de la empresa? Generar ganancia. En el tema de la empresa, cuando existen contrataciones laborales, se contrata al trabajador para que cumpla una tarea, porque en función del cumplimiento de esa tarea, a mí me va a representar ganancia, ¿cierto? Lo mismo ocurre en materia de contratos civiles privados. Cuando no existe ese equilibrio, esa correspondencia respecto de cumplir cada uno sus fines económicos, ¿ya? Y existe cierta desproporción, ahí ya nos encontramos en presencia de una excesiva onerosidad, de una excesiva sobrecarga que nos va a impedir continuar o cumplir de manera eficiente el contrato que inicialmente hubiera sido pactado. Yo creo que está clara la explicación, ¿verdad? Está claro, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta, damitas, caballeros?
Doctor, una pregunta. No Adelante, sé, Jorge. bueno, digamos que hay una empresa que ha firmado un contrato de riesgo compartido el año 2000, digamos. A ver, Y en el mi estimado transcurso caballero, a ver, mi Sí. estimado caballero, ya no existen los contratos de riesgo compartido. Sí, Yo no por eso, puedo a eso hacer una ver- a eso se iba mi pregunta, doctor. O sea, más o menos, ¿qué fecha ha sido ya, digamos, que ya no existían esos contratos? los contratos de riesgo compartido eran vigentes durante los años 90. Ya, digamos, o sea, es un supuesto. Digamos que ha firmado una empresa la concesión de una mina por 20 años, digamos. Y dentro de los artículos se mencionaba que había este tema del riesgo compartido. Y resulta que ya no Es que, existe a ver, ese es tema. que, ¿Qué ocurre, doctor? a ver, si no le estoy entendiendo. Usted me dice que se han suscrito el año 90, se ha suscrito un contrato de riesgo compartido cuando los contratos de riesgo compartido estaban vigentes. Sí, sí, La doctor. relación contractual entre partes sigue vigente hasta el año 2023. ¿Qué pasa con ese contrato de riesgo compartido? Sí, algo así es la figura, doctor. Opera la migración de contratos, mi estimado Jorge. ¿Por qué? Porque cuando existe cierta alteración al tema norma, ya, cuando existe cierta alteración al tema regulación, automáticamente estos contratos que han quedado sin efectos tienen que ser novados. Se tiene que generar una novación del contrato conforme las reglas, condiciones y norma que va a estar en vigencia, dejándose sin efecto los contratos anteriores por efecto de que la norma ya está caduca y que por tanto su ámbito de regulación va a ser imposible. Eso es lo que pasa con ese tipo de contratos. Muchas gracias, doctor. Ok, para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Paola. Doctor, buenos días. No sé si me escucha. La escuchamos, Paola. Doctor, una consulta, no tiene que ver con el tema avanzado. Quería saber si nos podría confirmar la hora y la duración del examen del día viernes, por favor. Mañana les voy a confirmar, mi estimada dama. No se Está apuren, bien. el examen va a ser rápido, va a ser sencillo, así que no se estresen todavía con el examen. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok, para servirle. Bueno, damas, hemos acabado. Hay otro tema. Mañana nos reencontramos en nuestro horario habitual. Ha sido un gusto. Gracias por sus preguntas. Gracias por la participación. Les he comprometido el material para que lo repasen. Doctor, el ¿El material. incentivo de qué era, mi estimada? Ah, claro que sí, Camila. Gracias por el recordatorio. No lo voy a hacer. A más tardar en un par de horas, por favor. ¿Perdón? Muchas gracias, Doctor, sí, por favor, te diría el material, porfa. Es que nos queda poco tiempo para el examen, doctor. Queremos Mi repasar. estimada damita, ¿usted ha asistido a clases? Sí, doctor. ¿Tiene sus apuntes? Sí, tengo mis apuntes. Entonces ahí ya tiene su material, Sí, doctor, ¿cierto? también estoy Porque repasando esto. Sí, no. entonces aprovechen repasar, porque la clase, ya les dije, es justamente ese punto de contacto entre el facilitador y el estudiante. ¿Para qué? Para que el estudiante, fuera de recibir el conocimiento que se le imparte, también tome los apuntes necesarios, porque si todo se resumiría en material que el facilitador tiene que entregar, no tendríamos necesidad de las clases sincrónicas, ¿no? Todo sería sincrónico. Yo les mandaría material y sobre esa base tendríamos la evaluación, pero yo les voy a mandar el materialcito de lectura. No se preocupen. Gracias por el recordatorio. Muchas gracias, Que doctor. tenga buen día, doctor, y gracias. Ok, para servirles. Hasta mañana, doctor. Ok. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias.